El mundo del misterio es tan amplio, variado y sorprendente que de no ser por el frío documento que generalmente da fe de los hechos, es comprensible que en determinadas ocasiones los sucesos sean considerados argumentos más propios de una novela de ficción que de casos reales. 5 de diciembre de 1966. Coudersport, Pensilvania. El Dr. Irving Bentley era respetado por su vecindad. Hombre de pocas palabras, rictus serio y conversación amena, gozaba del privilegio de contar con muchos y buenos amigos. Nadie hubiera deseado daño alguno para el viejo médico. Al menos nadie conocido. La calle bullía de vida. El sol derretía levemente los finos copos de nieve caídos durante la madrugada. Eran tiempos de bonanza económica, una circunstancia que agradecían los comerciantes de la pequeña localidad, que veían entusiasmados cómo sus establecimientos se llenaban de posibles compradores. No en vano la Navidad estaba cercana, y los adornos multicolores, abetos y regalos desaparecían de las tiendas a un ritmo inusual. Don Gosnell aceleró el paso. El joven había ingresado meses atrás en la compañía de gas de la ciudad y deseaba causar una buena impresión a sus superiores. Además, si finalizaba la tarea con rapidez, aún tendría tiempo para realizar alguna compra que otra. Maldita sea, como pesa la condenada. La bolsa que permanecía asida a su hombro comenzaba a causarle demasiadas molestias. Dichas eventualidades se disiparon al torcer la esquina. Allí estaba la vieja y enorme casa de piedra, una construcción victoriana de finales del 19, y a la postre su última visita del día, el hogar del Dr. Bentley. Lentamente cogió el pomo de la puerta, empujándolo con fuerza. Un sonido seco recorrió el interior del inmueble, suficientemente fuerte como para que su cliente se diera por aludido. Nadie contestó. Gosnell comenzó a impacientarse. No hay que dejarse llevar por los nervios, pensó a la vez que el llamador de plomo golpeaba la superficie de madera. De nuevo no hubo respuesta. En un arrebato de ira, el muchacho desplazó la puerta hacia el interior, mostrando la oscuridad sombría que reinaba en el salón recibidor. Por Dios, qué peste. Un olor nauseabundo escapó al exterior. El miedo se apoderó del muchacho. La fina capa de humo azulado que invadía el ambiente agudizó los sentidos de este, temeroso de que se hubiera producido un escape. Sin embargo, el desagradable hedor nada tenía que ver con el gas. Tras recorrer las diferentes estancias de la casa llegó al dormitorio del doctor. Señor Bentley, ¿está usted ahí? El silencio, entrecortado por el tañer de las campanas de la iglesia cercana, más parecía una advertencia de que no continuara indagando. En la habitación la neblina se espesaba más que en cualquier otro lugar. Con cautela anduvo despacio y penetró en el cuarto de baño. El suelo estaba abierto. Las tuberías habían quedado al descubierto tras ser atacadas por un agresivo incendio. Qué extraño. El foco del mismo no se adivinaba por ningún lado. ¿Qué había provocado las llamas? La respuesta no tardó en llegar. En un rincón, casi imperceptible a los ojos del recién llegado, había un montón de cenizas, y junto a estas, una pierna maltrecha del médico. Inexplicablemente sucumbió ante un fuego que únicamente se cebó con su cuerpo, dejando como fiel testimonio de la catástrofe el miembro chamuscado del anciano, una horrible visión que Gosnell jamás pudo olvidar. Castigo divino, enfermedad desconocida o simplemente maldición, de la combustión humana espontánea únicamente se tiene la certeza de que se produce cuando quiere, pillando desprevenidos a todos los que de un modo u otro son testigos directos del suceso. La situación es como sigue. Una persona, como ustedes o como yo, repentinamente comienza a sentir que algo no funciona. En ese momento se produce la combustión del cuerpo, algo similar a una llama de origen desconocido que aparentemente nace en el interior de la víctima, acabando en cuestión de segundos con el infortunado. ¿Es selectivo el fenómeno, o tan solo ataca a personas que poseen determinadas características que los hacen ser propensos a ello? A mediados del siglo XIX, dado que la medicina ortodoxa no aceptaba supersticiones de esta índole, en cierta medida atosigada por una iglesia que desde la noche de los tiempos ha cuestionado y poco menos que satanizado este tipo de sucesos, recurrió a una explicación tan simple como estúpida. Sin lugar a dudas, y si analizábamos los cuerpos acosados por el fuego maldito, es probable que el estudio forense desvelara la rotunda conclusión de que los finados, o eran alcohólicos, o fumadores empedernidos.
Para que hablar cuando se daban los dos elementos, las pruebas sobre cadáveres calcinados eran una constante, y así, en el año 1965, el Dr. John G., a la sazón médico interno del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Leeds, dictaminó, tras efectuar sus propias indagaciones, que la ignición de determinadas muestras de tejido adiposo se producía cuando se colocaba una corriente de aire, que en definitiva, propiciaba la expansión del fuego. Ello sin embargo no explicaba la extrema prontitud con la que ardían los cuerpos, que en ocasiones, observando la posición en la que se hallaban, denotaban que ni tan siquiera habían sido conscientes de su propia muerte. Además, la energía calórica liberada por las víctimas en el instante preciso del incendio jamás hubiera sido alcanzable en circunstancias normales. Es decir, cuando un ser humano, especialmente si éste aún permanece con sus constantes vitales a pleno rendimiento, sufre quemaduras en su anatomía, por muy graves que sean, es casi imposible que afecten a órganos internos. En conclusión, quemar un organismo humano vivo resulta a todas luces hartamente complicado, y mucho menos si estamos hablando de que la combustión se produce en pocos segundos. Sirva como ejemplo ilustrativo la tesis mantenida por el Dr. Wilton Krugman, antropólogo forense de la Universidad Norteamericana del estado de Pensilvania y gran estudioso del H., quien asegura que sus trabajos sobre el polémico asunto le han llevado a analizar los cuerpos consumidos por las llamas en crematorios, determinando que para que esto suceda es necesaria una fuente de calor superior a los 1000 grados centígrados. Y aún así, los huesos no padecerían los efectos devastadores del fuego. Uno de los casos más representativos tuvo lugar en la localidad francesa de Arcis-sur-Aude, en el caluroso mes de junio de 1971. Un vecino de la localidad, Leone Belle, fue hallado muerto, cruelmente incinerado en el interior de su vehículo. Sus articulaciones, o lo que quedaba de ellas, no estaban agarrotadas. No en vano, si hubo algo que sorprendió a los agentes de la ley tras levantar el cadáver es que este no parecía haber sufrido daño alguno, más bien era como si la muerte le hubiera sorprendido en mitad de un plácido sueño. La combustión llegó a tal punto que los cristales del coche se derritieron. Es importante destacar este punto ya que para que el vidrio pase de su estado habitual a líquido, al menos debe de estar bajo la acción intensa de más de 1.000.000 de grados centígrados. Pese a las evidencias, la ciencia, en especial hace algo más de un siglo, se negaba a ser partícipe de algo que consideraban formaba parte de la creencia, siendo imposible aplicar sobre el asunto el tan manido método científico, tal y como lo conocemos desde el siglo XVI. Uno de estos sabios eruditos que con mayor fruición atacó a los defensores, pocos, todo hay que decirlo, del H fue el célebre químico Justus von Liebig, quien justificaba los extraños casos afirmando que se debían a la mente calenturienta de personas ignorantes, que a expensas de dar con una desconocida explicación física, preferían incluir el tema entre los márgenes de un universo paranatural y ficticio. El intento por aportar conclusiones relativamente convincentes llevó a algunos científicos a promover la idea de que la causa de dichas combustiones podría tener su génesis en un misterioso gas que se formaba en el interior del cuerpo, y que una vez entraba en contacto con el oxígeno, generaba tal cantidad de calor que provocaba la ignición. En el libro Medicina Forense y Toxicología, editado en 1914 y escrito por los doctores Mann y Brent, se pretendía argumentar la existencia de dicho elemento, aportando casos y testimonios similares en los que la acción de esta sustancia acababa con la vida de seres humanos, que fallecían carbonizados. El componente común de algunos sucesos era sorprendente. Los cuerpos aparecían hinchados, y al horadar con finas agujas las partes más inflamadas, se liberaba un gas que al contacto con el oxígeno gestaba pequeñas llamas de tonos azulados. La hipótesis era atractiva, pero carente de elementos que avalaran su definitiva aceptación. La mente implacable de Liebig rondaba cualquier nueva teoría, y en este particular no iba a ser una excepción. Por consiguiente, lo primero que tenían que demostrar era la existencia del agresivo gas, cosa que jamás ocurrió. Idealistas defensores del macabro fenómeno. Si esta acumulación se producía en la endodermis en cantidades desorbitadas, podría causar una combustión instantánea, siempre y cuando el tejido subcutáneo entrara en contacto con una fuente de calor lo suficientemente importante como para provocar la ignición. En definitiva, estaban peleando contra molinos de viento. Las combustiones espontáneas continuaban y cada vez era más difícil hallar una explicación, especialmente para los fenómenos concomitantes que se derivaban de las mismas. Un último ejemplo. En el año 1905, el diario Hull Daily Mail abrió su portada con la muerte de la anciana señora Elizabeth Clark, que por aquellas fechas se encontraba ingresada en el hospital Hull.
De sus compañeros de estancia tan solo la separaba un viejo biombo, pero nadie se percató de lo sucedido. No hubo lamentos, ni movimiento de la enferma, ni tan siquiera las blancas sábanas ardieron. La infeliz mujer, víctima de un gran shock, desconcertada, no supo explicar a los médicos lo ocurrido, falleciendo días más tarde. No es mi intención la de relatar innumerables sucesos de Che ocurridos en los últimos 200 años. Sería demasiado fácil, y demasiado morboso. Baste reflejar que boletines del prestigio del British Medical Journal dedicaron tiempo y elevadas sumas económicas para compilar, estudiar y explicar los aspectos más ignotos de los enigmáticos fallecimientos. La única conclusión que podemos sacar al respecto es que nuestro propio organismo en contadas ocasiones se enfrenta a nosotros, acabando con su propia existencia. No hay pruebas, ni rastros de combustible, ni causas aparentes, absolutamente nada. Y es que una vez más nos hemos de rendir ante la evidencia de que el cuerpo humano es el mayor enigma al que cada día nos enfrentamos. A mi tío siempre le ha gustado coleccionar todo tipo de cosas antiguas. Radios pesadas, muñecas que tienen más años que mi abuela, espejos de ensueño e instrumentos rarísimos. A veces bromeó diciéndole que perfectamente podría poner su propia tienda de antigüedades, y él me responde que se lo va a pensar. Aunque sé de sobra que no lo haría. Le cuesta demasiado deshacerse de todas esas cosas. Admito que al principio me parecía un poco raro, pero si eso lo hacía feliz, ¿quién era yo para juzgarlo? A pesar de que cada vez le faltaba más espacio en la casa para aquellos cachivaches, no hacía daño a nadie y está tan solo, creo que por eso no puedo dejar de compadecerle, ni de visitarlo. El tío es ya un hombre viejo. Nunca se casó ni tuvo hijos, le hace mucha ilusión que todavía me acuerde de él. Tanto como la que siente cada vez que se consigue un trasto nuevo. He conseguido una caja de música preciosa, me dijo aquella tarde, mientras pasaba a su casa y me servía un poco de té, es una auténtica reliquia del siglo XIX. Se conserva en perfecto estado, cuando la veas te va a fascinar tanto como a mí. Sonreí. A veces parecía un niño pequeño cuando hablaba de sus queridas antigüedades. Bebimos el té y hablamos un poco sobre mi trabajo. Luego trajo la caja de música. Era grande y de madera fina, tenía una palanca que se giraba en uno de los laterales para producir la melodía y por dentro, se encontraba revestida de plata pura. Debió haberte costado una fortuna. Le comenté con impresión. Mi tío simplemente se limitó a sonreír con malicia. Para nada, la conseguí en una pequeña tienda de nostalgia cerca de la carretera. El vendedor casi la estaba rematando, me dijo, si no fuera porque realmente es una maravilla, diría que estaba intentando deshacerse de ella. Qué tonto, ¿no? No sabía realmente lo que tenía en sus manos. Lo vi aferrar la manivela y antes de girarla, se detuvo. Parecía haber cambiado de opinión. Venga, hazlo tú, me dijo, entregándome la caja, quiero que la pruebes primero. A ver qué tal suena. Tomé la pequeña palanca y lentamente, comencé a darle vuelta. Una triste melodía salió de la caja inundando la sala de estar. Era hermosa pero también muy melancólica. Sin saber por qué, una inmensa angustia se apoderó de mí. Y a medida que la música avanzaba, se ponía peor. Entonces escuchamos pasos fuera de la habitación. Miré con miedo a mi tío. ¿Hay alguien más en la casa? No, contestó él, pálido. Luego, un poco aliviado, dijo, calma, qué susto me has dado, ha de ser el perro. Entonces recordé al perro. La música seguía sonando, aunque por alguna razón mi tío no la escuchaba más, pensé en que podría estar en mi cabeza, así que solo cerré aquella caja. ¿Quieres probarla tú ahora? Él negó con la cabeza, tuve suficiente tristeza ya, dijo riendo. Me sentía melancólico, de pronto un extraño deseo por hacerme daño apareció, de pronto quería dejar de existir, y eso causó algo de terror dentro de mí, intenté ignorarlo, pasar una tarde agradable con mi tío, y luego caminar a mi hogar, o quizá andar por ahí, quién sabe. ¿La quieres? Extendía sus manos hacia mí, anda, tómala, es hermosa. Emite música hermosa. Lo miré con un poco de duda en mis ojos, sin embargo, finalmente acepté la caja en mis manos, la guardé en mi mochila, y luego salí de donde mi tío camino a mi casa, donde la soledad me esperaba, acompañada por el gato albino que solía caminar por mi patio. Al llegar a casa, como era de costumbre, quité mis zapatos. Ya me estaban matando. Entonces los tomé en mis manos, y caminé dentro de la sala de estar cerrando la puerta a mis espaldas. Ya llegué, cariño. Exclamé para no recibir respuesta, pues era lógico, nadie vivía conmigo.
A pies descalzos caminé por la cocina buscando algo para llenar este gran vacío que tengo gracias al hambre. Abrí la caja, le di cuerda. La melodía comienza a sonar. Esta vez, algo distinta. Entonces el festín iba a empezar. ¿Has llegado un poco temprano? ¿Cómo estaba tu tío? Me preguntaba la voz, al ritmo de la música. La voz provino de la caja, la cual asustada intenté detener. Oh, ¿qué modales son esos? La música sonaba más fuerte. ¿Por qué no tocas una pieza para mí? ¿Por qué no cantas hasta que sea tu glorioso fin? Sin darme cuenta, estaba cantando, yo estaba cantando. Una voz aguda se apoderaba de mí, tan aguda que sentí como mis tímpanos estallaron. De a poco, la sangre corría desde mis orejas, hasta mis mejillas, provocando mi terror. Veo que te produce miedo, no quiero asustarte, sino hacerte disfrutar, has de disfrutar cada nota que te hará vibrar, cada melodía te hará de a poco tu muerte alcanzar. No mires a otro lado, mírame acá, levántate cantando, y ven a bailar. Baila hasta que tus huesos no puedan más. Canta hasta que la garganta te diga basta ya. En mi mundo acabas de entrar, y te haré saber que jamás nada te hará escapar. Esta vez mis ojos reventaron en sangre, manchando las paredes blancas de la cocina. Así es. Me gusta cómo suena, sigue así, tu potencial es inigualable. Me puse a gritar, pues sentía una fuerza que me hacía arder por dentro, sin poder ver nada, sentí mordeduras en mis brazos. Me moví sin parar con adrenalina, me enredé en las sábanas de tanto luchar, abrí los ojos y ya todo había terminado. Miré a mi mesa de noche, y ahí estaba la responsable de todo. Estaba esa caja esperando por mí. Esta se abrió para hablarme, dirigiéndome la palabra finalmente soltó. Buen trabajo, qué gran show me has dado. Ahora eres mi caja musical capaz de mi día entretener. Lo entendí entonces. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Te he salvado de tu vida que largamente ibas a sufrir. Te invito conmigo a subir, tocando las más grandes melodías que podrías oír. Vamos, acompáñame a más muertes producir. Anda, de mí ya no puedes huir. Quédate junto a mí, te juro que no te dejaré, que siempre te cuidaré, pero haz a cambio por mí, matar a todo aquel que abra mi caja deleitándose al oír mi sufrir. Yo era un escéptico armado con mi poderosa inteligencia y mi gusto por lo paranormal. Jamás me tragué nada, por supuesto, pero pensaba que el mundo sería mucho más interesante si alguna de las cosas que había leído fueran verdad, o al menos tuvieran algo de real. Qué bendición, vivir en las orillas de un océano tan profundo. Algunas veces, delante del monitor de mi computadora, murmuraba una suerte de rezo, una súplica, mientras seguía los rastros en este laberinto electrónico que todos compartimos. No una súplica a alguna deidad en específico, sino más bien al universo mismo. Vamos, esta vez, solo esta vez, susurraba mientras daba clic al siguiente vínculo, leía el siguiente cuento, vaciaba mi atención sobre la última evidencia. Esta vez tiene que ser real. Los años me volvieron un cínico localizable en esas discusiones espontáneas y foros en línea dedicados a lo paranormal, jugando al abogado del diablo. En aquel pleito me ponía un gorro de aluminio para confundir a los aliens, en este otro me dedicaba a contradecirlos a todos. Por allá, me convertí en el que nunca cree nada y desea siempre tener la razón, ese al que todo el mundo quiere darle una lección. Mis esperanzas iniciales, de descubrir una prueba infalible fueron desgastándose delante de una única verdad. La gente miente. Miente para tener atención, miente para conseguir algo, miente para sentirse inteligente. Lo hace igual para animar, que para herir. En medio de todas aquellas mentiras, no pude sino abandonar las esperanzas. En su lugar, me contenté con exponer los fraudes que me rodeaban. Los cómo, los cuándo, los quién. Me volví un escéptico cáustico y odiable y amé cada segundo de eso, porque sentía que me daba una función. Hace 2 meses mi súplica fue escuchada. Discutía con alguien en YouTube, sobre magia. Me reí de su poca capacidad de redacción y su típica tendencia a insultarme a mí en vez de enfocarse en los hechos y darme una prueba irrefutable. En su favor, de verdad me advirtió, pero en el momento no me pareció más relevante que el típico golpe de pecho, la última patada de ahogado para intentar silenciar al cínico antes de una retirada inevitable. No quise dejarlo ir, me estaba divirtiendo mucho con sus tripas. Entonces escribió esto: al mierda quiere pruebas, te daré pruebas donde te las mando puto. Divertidísimo, todavía, le dije que el correo electrónico asociado a mi cuenta bastaría. No me recuerda que tú pediste esto. Nunca recibí un email, pero creo que mi invitación abierta le había sido suficiente, para engancharse a mí de algún modo.
No pretenderé entender cómo fue que funcionó, solo sé que lo hizo. Esa noche, después de darme un baño, revisé mi correo una última vez, sin encontrar nada y me fui a la cama envuelto en una cobija de orgullo. 3 horas después, un grito me despertó. Salté de la cama, el corazón se me salía por la garganta. Localicé los gritos en alguna parte, atrás de mi casa. Me asomé por la ventana. En la orilla de mi terreno, donde mi patio da con el bosque, pude ver el cuerpo de una mujer acostada boca abajo, en el césped. Tomé el teléfono, marqué a emergencias y bajé las escaleras para salir de la casa. Me di cuenta de que aún no escuchaba un solo tono de mi teléfono. Lo quité de mi oreja. El aparato no tenía recepción. A la mierda, me recuerdo pensando, llamaré del teléfono de casa después de verla. Atravesé mi patio. Mi corazón se hundió al verla de cerca. Su cuerpo, desnudo, estaba cubierto de heridas. Algunas eran viejas, otras se veían frescas, ríos escarlatas que nacían de profundos pozos perforados en su cuello y atravesaban su piel pálida. Azotes abriendo surcos como relámpagos desde el cielo de un planeta ignoto. Su cabello oscuro caía por su costado izquierdo como una cortina deshilachada y vieja, su mano se extendía, como en busca de piedad. Cuando me arrodillé para intentar ayudarla y ella elevó su cabeza hacia mí, reconocí el rostro de una muchacha que tenía 17 años muerta. Beth Olden, la suicida de mi clase. Recuerda, se desvaneció delante de mí. Regresé a trompicones a mi casa. Mi cuerpo entero se sentía frágil, tenía un leve dolor en la espalda baja. Años de cafeína habían dejado a mis riñones incapaces de filtrar la adrenalina de mi torrente sanguíneo. Me senté temblando en una de las sillas de mi comedor, fui bajando la cabeza hasta las rodillas. Tal vez me desmayé, tal vez me quedé dormido. No estoy seguro de cuánto tiempo me perdí, solo recuerdo experimentar lo que podría describirse como un parpadeo demasiado largo mientras miraba fijamente la pantalla de mi teléfono. Eran las 4 de la mañana. La recepción había vuelto. Me sentí afortunado de que ese día fuera sábado y tuviera el fin de semana para recuperarme. Racionalizaba ya, intentando explicar lo que me había pasado, mientras subía las escaleras de vuelta a mi cama, a intentar dormir un poco más. El sueño tardó muchísimo en llegar. Desperté la tarde de ese sábado y pasé lo que restaba del día intentando pensar en algo más que Beth. La pequeña Miss Suicidio, 1994. La muchacha callada del coro escolar. Sin importar su hermosa voz jamás habría soportado la atención de un solo. Beth, que siempre llevó su cabello negro y largo por encima del lado derecho de su cara. Una muchacha bellísima, si no contabas las quemaduras que su viejo loco le dejó cuando ella era una niña. Beth. Por el más breve de los tiempos, llevó encendida una antorcha para mí en el interior de su pecho. En tanto se tratara de pensar en otra cosa, fallé. Conoces la historia. Todos conocemos la historia. No es distinta a la de las mínimas tragedias que se entretejen en tu propia niñez, de las que formaste parte, o viste pasar, como se supone que pasan los fantasmas. Comienza con un cretino, alcohólico y agresivo, llegando a su casa una noche de invierno del club de strippers local. Si en verdad hay un plan divino, me da escalofríos pensar qué clase de negro y perverso sentido del humor debe tener ese arquitecto, para cargar los dados con tanta crueldad como lo hizo con Beth. Beth despertó y le pidió un vaso con agua a su madre. Mientras estaban en la cocina, Beth accidentalmente se quemó una de las manos con la hornilla caliente de su estufa de madera, la única fuente de calor en el establo en el que vivían. Si ese hijo de puta se hubiera quedado a tomar un trago más, si Beth hubiera dormido la noche entera, tal vez el resto de la historia no habría ocurrido. ¿Quién sabe? Tal vez no le hubiera dejado una cicatriz tan grande en la cara. Pero no. En el preciso momento que Harold Olden entraba por la puerta de su chiquero, Gracia untaba la palma de su nena con mostaza. Los Harold Oldens del mundo pueden culpar al alcohol todo lo que les dé la gana, la triste verdad es que hay gente que hace cosas horribles, siempre. Luego diría que solo pretendía darle una lección, y sí le dio una lección. Beth aprendió esa noche que el mundo no siempre cuida de sus niños como debería de hacerlo, que a veces, toda tu fuerza, todas tus súplicas, todos tus gritos y todo el amor de tu mamá no bastan para salvarte del hombre empujando tu cara contra la hornilla ardiente de una estufa. Siendo justos, la señora Olden terminó respondiendo. Salió de la parálisis que la invadió y volteó al cabrón hijo de perra de un sartenazo en la cara. Lo que hasta hoy encuentro y supongo que ella habrá encontrado imperdonable, fueron esos preciosos segundos de duda. Pero ¿quién soy para hablar de perdón? Hasta hoy, he fallado en perdonarme a mí mismo. Así que sí, todos conocíamos la historia.
de boca en boca, entre labios que susurran y orejas atentas a lo largo de toda nuestra niñez, girando y girando en un ejemplo exacto del teléfono descompuesto, regresando en cada versión con detalles más sórdidos. Los peores de nosotros la purgamos con la clase de crueldad e indiferencia que siempre estamos esperanzados a creer providencia exclusiva de los niños, la llamaban por abreviar, derretida. Los mejores de nosotros intentábamos mirar más allá de las cicatrices, a la hermosa persona debajo de ellas. Ninguno pudo nunca vencer el brazo de distancia. Estaba en el coro con ella, en la sección de tenores. Aunque su registro alcanzara un rango que los chillidos de los sopranos solo podían envidiar, Beth prefería actuar como alto. La permitía mezclarse, permanecer invisible. Los otros en mi sección tenían demasiado miedo de las chicas en general, o le temían a Beth, pero yo no me sentía incómodo parándome a su lado. Así fue durante casi 3 años. En ese tiempo, terminé apreciando su innegable talento, su silencioso humor. No voy a ocultarlo, me enamoré de ella. Si hubiera sido por completo honesto, si hubiera sido más valiente, lo habría admitido. No podía hacerlo ni siquiera conmigo mismo y claro, ignoraba que ella se sentía igual. Las muchachas hablan. Los muchachos hablan, también. Beth le confió sus emociones a Gil Calloway, una alto. Gil le contó a quién sabe quién. Para el tercer mes de nuestro último año, cuando las invitaciones a la noche de graduación se convierten en el tema de todos, mis amigos comenzaron a molestarme sobre el asunto. Había estado saliendo con la misma muchacha durante toda la preparatoria, así que ella era la opción obvia. Ese no era el nombre con el que insistían, claro. Podían ver que me molestaba y eso los empujaba a continuar. Estaba confundido respecto a Beth. Tan avergonzado como ahora estoy de admitirlo, la cosa más grande que nos separaba era mi ego. Tenía miedo de lo que otras personas dirían si se enteraban de lo que sentía por ella. Puedo ver ahora, en retrospectiva, que temía salir de la zona de confort en la que había estado toda mi vida. Era más valiente que yo. Tenía que serlo, aunque eso no la salvara al final, de mí. Si solo Harrop se hubiera quedado por otra copa, si solo Beth hubiera dormido durante toda la noche, si solo Gracia hubiera reaccionado antes. Si solo Beth no hubiera pasado junto a mí, justo en el momento justo para escucharme decir ese espantoso apodo. Lo he pensado desde el día. Lo he pensado 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Yo no era como los bastardos que la molestaban, nunca la había llamado así. Mira, viejo, su cuerpo es increíble, pero si de verdad crees que voy a invitar a la derretida, cara a cara. La golpeó como un empujón bien dado. El ojo visible se le enrojeció. Me miró en silencio, con los labios firmes y resueltos, reteniendo el llanto. Se dio la vuelta y entró al baño de mujeres. Mi amigo y yo caminamos con las cabezas gachas, de vuelta a la cafetería, en un silencio apenado. Más tarde, en el coro, intenté disculparme. Aceptó en un susurro, con ese hermoso ojo inmóvil, incapaz de mirarme. Nunca me habló de nuevo, no que fuera muy distinto a como era antes. Pero ahora ella se limitaba a responderme con superficialidad. 3 meses después, todo había terminado. No fue un verdadero escándalo. Anotó perdón en una hoja y llenó una tina de sangre con ayuda de la navaja para afeitar de su padre. Era una muchacha lista, leía muchísimo. Lo que había bastado para los romanos, bastó para ella, en la noche de graduación. A eso dediqué mi sábado, a pensar en eso. Antes del amanecer del domingo, sus gritos me despertaron de nuevo. Apuré el paso a través de mi patio, con la intención de ayudarla de alguna forma. Llegué más cerca esta vez, alcancé su mano y mi mente se llenó con visiones de sufrimiento, un bebé hambriento vaciándose a gritos en las planicies polvorientas de Somalia, aún apretado entre las manos de su madre muerta, las tripas retorcidas por abstinencia de un junkie de heroína en Liverpool, la ardiente y podrida agonía de un soldado cuyas piernas se quedaron en un camino de Afganistán. Los gritos de estos y otro millón que jamás encontrarían alivio. Solté mi mano y retrocedí, pretendiendo limpiarla en mi pantalón, en un intento inútil de sacudirme las visiones. Se acuclilló, apoyando las 2 manos en las rodillas, elevó sus ojos, uno cubierto con la cicatriz de una antigua quemadura. Recuerda, repitió, y desapareció de nuevo. Eso ocurrió hace 2 meses. Durante las siguientes 2 semanas, intenté mantener las apariencias. Seguí yendo al trabajo en modo zombie. Luego, me terminé mi tiempo de vacaciones y todos mis días de licencia por enfermedad. He tenido tiempo de descubrir que si bien, las pastillas para dormir me dejan dormir, es mucho mejor ir con ella. Una vez que la toco, desaparece. La alternativa es una noche entera en con las exclusivas de dolor del mundo.
Es cierto, ¿sabes? Lo que dicen de los sueños. Se pueden soñar vidas completas. No me interesa repetir ninguna. Jesucristo, esa pobre muchacha en Nebraska. El olor a sangre y a orina, la máscara de payaso tirada allá, en la oscuridad de un sótano húmedo. Creí que podía bastar con mudarme. 2 noches en un hotel cercano bastaron para esclarecerlo. Una noche de ansiedad interminable y entonces, ahí estaba, arrastrándose por el pavimento, abajo, gritando mi nombre con su voz de ángel fracturado. Así que ahora me quedo en casa. Ah, los incrédulos amarán esto. De acuerdo al audio y vídeo que he intentado capturar, ella no está ahí. Esa tercera noche, pensé que al menos podría capturar algo de evidencia para quien dudara de mi historia, así que monté una cámara en la ventana de mi cuarto. Incluso bajé con ella. Nada. Luego descubriría que de hecho había algo de evidencia que podía entregarle al mundo, pero para ese momento, ya había tomado decisiones que no pienso modificar. Lo mejor que puedo dejarle al mudo y a la gente escéptica es esto. O, mejor escrito, tú pediste esto. ¿Me estoy volviendo loco? Sí, es lindo pensarlo, es simple. Sus visiones son fieles. Asesinatos, suicidios. He sido capaz de confirmarlas. Es como vivir en un mundo en donde todo lo que existe es sufrimiento. En algunos casos, he sido capaz de hacer una diferencia con lo que puedo ver. No todos están muertos, ni condenados. Dejar algunas llamadas anónimas en estaciones de policía puede provocar cambios. A eso he dedicado y dedicaré el tiempo que me queda. En distintas variaciones, todos podemos soportar la angustia de una vida entera, cientos, millones. No puedo vivir así. Al menos con las llamadas he hecho algo bueno y puede que eso enmiende algunos de los errores que he cometido. Estoy seguro de que la cosa que se arrastra por mi patio no es Beth. Quiero estar seguro. En el caso de que realmente se trate de algo, yo diría que es el sufrimiento en persona. La cara de Beth solo refleja mi propio sufrimiento. No puede ser ella. Ahora, logra permanecer lo suficiente para ponerse de pie y llegar hasta la casa. Nunca terminará. ¿Qué pasa conmigo cuando ya no haya distancia? No sé. No importa. Esta última noche ha abierto la entrada del patio ella misma, para encontrarme justo en el quicio de la puerta. Cuando las visiones pararon y recuperé la conciencia, me encontraba sentado delante de la estufa de mi cocina. La hornilla estaba encendida. Hice un intento de acercar una mano al calor. Lo encontré insoportable, me hizo sentir miserable. Bastó para los romanos, y para Beth. Mi madre casi enloquece cuando descubrió los cortes en mis brazos este último mes. Ella piensa que yo mismo me los estaba haciendo. Mi padrastro no tuvo las agallas de decirle la verdad. Se quedó en el rincón del salón, con sus brazos cruzados, mirando cómo mi madre me zarandeaba de lado a lado buscando respuestas. Incluso cuando me miró con sus ojos cubiertos de lágrimas y suplicándome que por favor no siguiera haciéndolo, el hombre mantuvo su bocaza cerrada. Me lanzó esa mirada amenazante que tiene, así que yo también hice lo mismo. Cerré mi boca. Ella me apuntó a sesiones de terapia. Después de unas semanas, cuando vio que no había nuevos cortes en mis brazos, no dudó en agradecer al psicólogo haberme salvado la vida entre lloros. Mientras tanto, su marido hizo lo que siempre hace, no hacer nada. Mi madre estaba bastante molesta este día por la mañana, cuando volvió a ver las marcas de sus garras en mis brazos. Todo sería más sencillo si nosotros la atáramos durante la luna llena.